Dicen que el mayor secreto del mundo no está guardado en bóvedas ni en cajas fuertes, sino en servidores. Y un hombre solitario, desde su habitación en Londres, logró entrar en ellos. Su nombre, Gary McKinnon, el hacker que juró haber visto pruebas de vida extraterrestre en los archivos más protegidos del planeta. Gary McKinnon nació el 10 de febrero de 1966 en Glasgow. Desde muy temprano en su vida, descubrió en las computadoras un refugio donde las reglas eran claras y los resultados previsibles. Mientras otros niños jugaban en la calle, él pasaba horas frente a una pantalla Atari, convencido de que en ese universo de códigos había respuestas que el mundo real le negaba. En la adolescencia, su fascinación se volvió habilidad. Desarmaba y armaba equipos con una facilidad innata, como si el lenguaje de las máquinas le perteneciera. Sin embargo, en el mundo de los adultos, sus talentos apenas le daban para trabajos ocasionales como técnico informático. Era reservado, distante, alguien que parecía comprender mejor a los sistemas que a las personas. Con el tiempo, adoptó un nombre, Solo. Bajo ese apodo escondía no solo su identidad digital, sino también un estado emocional. Gary estaba convencido de que el gobierno de los Estados Unidos y la NASA ocultaban información trascendental, pruebas de visitas extraterrestres y tecnologías de energía libre que podrían cambiar la vida en la Tierra. Para él, no era un simple pasatiempo, era una misión. Entre febrero del año 2001 y marzo del año 2002, comenzó a adentrarse en redes militares y de la NASA. No lo movía el dinero ni la fama, sino una obsesión: encontrar aquello que, según creía, los poderosos estaban guardando celosamente. Lo que dijo haber visto fue desconcertante: hojas de cálculo con listados titulados oficiales no terrestres, imágenes satelitales alteradas, archivos donde parecía que algo había sido borrado deliberadamente. Años después, relataría esas visiones como la confirmación de que había secretos que los gobiernos no querían compartir, pero mientras Gary seguía explorando, el mundo cambió. El 11 de septiembre del año 2001 sacudió la seguridad internacional. En ese clima de miedo y vigilancia, un intruso en sistemas del Pentágono ya no era visto como un curioso informático, sino como una amenaza. El 19 de marzo del año 2002, agentes británicos lo arrestaron. Su computadora fue incautada y su aventura digital quedó reducida a pruebas legales. Meses después, en noviembre, un gran jurado en Estados Unidos lo acusó formalmente de acceder ilegalmente a decenas de computadoras militares y de la NASA. De pronto, Gary McKinnon era señalado en los titulares como el mayor hacker militar de la historia. Para los fiscales estadounidenses, había causado daños calculados en cientos de miles de dólares. Para otros, era simplemente un hombre obsesionado, que buscaba en la red lo que el mundo no le ofrecía: respuestas. El caso escaló rápidamente en complejidad. Estados Unidos exigió su extradición, y el Reino Unido se encontró en el centro de un dilema diplomático y jurídico. ¿Debía enviarse a un ciudadano británico a enfrentar décadas de prisión en una cárcel extranjera por actos cometidos sin moverse de Londres? Mientras los abogados preparaban la defensa, la salud mental de Gary comenzaba a deteriorarse. La presión mediática, el aislamiento y el miedo a ser arrancado de su país lo empujaban hacia la depresión. Al mismo tiempo, en la esfera pública, su figura oscilaba entre el villano y el héroe. Para unos, un criminal. Para otros, un justiciero moderno que había tenido el valor de mirar donde nadie más se atrevía. Y así la historia quedó suspendida en un punto crítico, con un proceso legal que apenas empezaba con la amenaza de una extradición que podía destruirlo, y con una pregunta que resonaba tanto en los tribunales como en la opinión pública: ¿era Gary McKinnon un simple hacker irresponsable o un visionario castigado por querer revelar la verdad? En manos de un teclado, un hombre podía perderlo todo: su libertad, su país, su nombre. Tras su arresto en el año 2002, Gary McKinnon entró en un laberinto legal que duraría una década. Estados Unidos exigía su extradición con una perseverancia que sonaba a sentencia anticipada, mientras el Reino Unido se debatía entre la lealtad a su aliado histórico y la obligación de proteger a su propio ciudadano. Para Gary, cada audiencia era algo más que una vista judicial. Era un juicio a su propia existencia, una cuenta regresiva hacia un futuro que nadie quería dibujar.
Con el paso de los años, el caso escapó de los expedientes y se coló en la calle. Artistas, activistas, parlamentarios y una opinión pública cada vez más polarizada comenzaron a pronunciarse. Su madre, Janice Sharp, se convirtió en la voz que no cayó. Recorrió medios, habló con políticos, escribió cartas y exhortó a la compasión. Repetía una misma idea con la fuerza de la desesperación. No era justo enviar a Gary a recibir un castigo desproporcionado por un acto sin ánimo de lucro. El debate cambió de tono cuando afloraron los informes médicos. Gary había sido diagnosticado con síndrome de Asperger y padecía una depresión clínica severa. Especialistas advirtieron que la perspectiva de ser enviado a una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos podía quebrarlo definitivamente. Ese dato convirtió el conflicto jurídico en una encrucijada moral. No se trataba solo de delitos y penas, sino de la vulnerabilidad de un ser humano ante la maquinaria del Estado. A lo largo de los años, las apelaciones fueron rechazadas una tras otra. Cada revés judicial abría una herida nueva: miedo, agotamiento y la sensación de que la balanza de la justicia pesaba en un lado. Los titulares no tardaron en endurecerse. Hacker se enfrenta a 60 años de prisión en Estados Unidos, mientras en Internet miles de personas lo erigían en símbolo de resistencia frente al secretismo gubernamental. En el año 2008, el caso traspasó la arena judicial y llegó a la política nacional. El entonces candidato a primer ministro, David Cameron, mencionó el asunto en un debate, y la administración que siguió se vio obligada a pronunciarse. Lo que había empezado como un proceso penal se había transformado en un dilema diplomático y político. Finalmente, el 16 de octubre del año 2012, la secretaria del Interior británica, Theresa May, anunció una decisión que quebró la tensión: no habría extradición. El argumento fue humano y contundente. Dadas sus condiciones de salud, enviarlo a Estados Unidos sería incompatible con los derechos humanos. Para muchos, fue un triunfo de la compasión frente a la rigidez legal. Para otros, una concesión que dejaba preguntas sin responder. La noticia se extendió con la velocidad de un relámpago. Gary no sería enviado a Estados Unidos. Permanecería en el Reino Unido, aunque bajo la sombra de un proceso británico que poco después también sería archivado. La presión pública y mediática se disolvió en un silencio extraño. El hombre que había puesto en jaque a la NASA y al Pentágono quedaba libre, pero marcado de por vida por aquello que vivió. Tras tantos años de lucha, Gary se retiró de la vida pública. Apenas concedió entrevistas. Cuando lo hizo, repitió la misma defensa. Nunca buscó dinero ni gloria, sino respuestas. Aseguró haber visto indicios de programas secretos y de información ocultada, aunque muchos expertos lo redujeron a mito. El eco de su historia no se apagó con el archivo de un expediente. Para algunos, Gary McKinnon es la prueba del poder que tiene un individuo frente a sistemas estatales gigantescos. Para otros, la demostración de que la curiosidad sin límites puede ser peligrosa. Más allá de los veredictos y las etiquetas, quedó la imagen de un hombre solitario en una habitación oscura, con la mirada fija en una pantalla, persiguiendo una verdad que quizás solo existiera en su mente. Y en ese punto ambiguo entre la valentía y la obsesión entre la compasión y la justicia, se abre una pregunta que no acepta respuesta fácil. ¿Fue Gary McKinnon un visionario castigado por intentar desenmascarar secretos o simplemente un hacker que cruzó una línea que no debía cruzarse? Desde la penumbra de una habitación en Londres, una sombra encendió una chispa que nunca se apagaría. El nombre Gary McKinnon se convirtió en rumor, en leyenda, en advertencia. Tras su liberación, Gary McKinnon desapareció de la vida pública. Pero su fantasma digital siguió vivo. Su nombre resonaba en foros clandestinos, en artículos que mezclaban hechos y conjeturas, en documentales que buscaban héroes o villanos en la misma historia. Para muchos, ya no era solo un hombre, era la figura que encarnaba la curiosidad que choca con el poder estatal. Los medios, hambrientos de certezas fáciles, comenzaron a tallar su propio relato, una mezcla de realidad y mito donde cada titular empujaba la verdad hacia un borde nuevo. Unos lo bautizaron el hacker de los extraterrestres, otros, el tipo que se atrevió a mirar dentro de la NASA. El mito creció como hiedra alrededor de una casa. Lo que cubría era real y lo que ocultaba también.
Su historia prendió en la imaginación de una generación. Jóvenes en dormitorios y cafés vieron en su acto algo más que un delito. Una lección sobre hasta dónde puede llegar un individuo con ganas de saber. No todos se volvieron delincuentes. Muchos se convirtieron en curiosos críticos del statu quo, en activistas digitales, en programadores que reinventaron la ética de la información. McKinnon, sin pretenderlo, fue un referente involuntario, la prueba de que un solo teclado puede desafiar sistemas gigantes. Pero detrás del mito brotó un debate que no admite respuestas cómodas. ¿Hasta dónde se justifica invadir sistemas en nombre de la transparencia? ¿Cuándo la búsqueda de la verdad se transforma en una trampa legal y moral? Gary mostró que la línea entre héroe y criminal es frágil y depende del cristal con que la mire cada quien. Las narrativas alternativas encontraron alimento en los rastros que dejó. Archivos borrados, nombres insólitos en hojas de cálculo, entradas que algunos leyeron como pistas de algo más grande. Para los creyentes, eran huellas de tecnología suprimida y contacto extraterrestre. Para los escépticos, casualidades en bases de datos inmensas. Entre ambas posturas, la conspiración echó raíces y se multiplicó. Periodistas, cineastas y creadores de contenido no tardaron en ver la historia como materia prima perfecta. Un hombre solitario frente a la maquinaria del Estado, obsesionado con la verdad, perseguido por la ley y al final protegido por la ética. Cada nuevo reportaje añadía una capa de drama. Cada documental pulía la leyenda hasta convertirla en espejo de nuestras propias inquietudes. En las aulas y laboratorios de ciberseguridad, el caso se volvió estudio de caso obligado. Su método, la paciencia, la sofisticación y a veces la improvisación, enseñó lecciones duras. La seguridad no es solo tecnología, es política, cultura y descuido humano. Gobiernos y empresas reajustaron defensas. Su intrusión se convirtió en alerta temprana sobre vulnerabilidades que nadie quería admitir. Aún así, la fama indirecta no borró el precio personal. Gary vivió a la sombra. La presión mediática, los juicios interminables, la estigmatización social dejaron secuelas en su salud mental. Su historia es un recordatorio crudo. Los actos, por muy idealistas que parezcan, cobran factura humana, y esa factura a veces es irreparable. Hoy muchos lo ven como un precursor involuntario de debates que dominan nuestra era. Privacidad versus seguridad, transparencia versus secreto, individuo versus Estado. Con su teclado como arma y escudo, McKinnon planteó preguntas que la sociedad todavía no ha sabido responder con calma. Con el tiempo, lo que descubrió y lo que se convirtió en leyenda se han ido mezclando hasta volverse indistinguibles. Tal vez ese desdibujamiento sea parte de su verdadera herencia. Obligarnos a cuestionar no solo lo que nos muestran, sino por qué hay cosas que se esconden. El nombre de Gary McKinnon sigue circulando en comunidades de todo el mundo. Inspira debates sobre ética digital, teorías conspirativas, defensa de derechos humanos y los límites de la curiosidad. Ha trascendido su biografía para convertirse en símbolo. Y aunque él prefiera el silencio, las preguntas que dejó siguen vibrando en la red. ¿Qué secretos permanecen ocultos en servidores que nunca miramos? ¿Quién decide qué información merece protección y cuál debe ser pública? Y sobre todo, ¿qué estaríamos dispuestos a arriesgar por descubrir la verdad? Un solo hombre, una computadora común y la audacia de mirar donde nadie más se atrevía. Gary McKinnon nos demostró que incluso un individuo aislado puede estremecer a los sistemas más blindados del planeta. Pero tras cada acceso suyo quedaron puertas cerradas, archivos nunca vistos y secretos que quizás permanecerán ocultos para siempre. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué habría pasado si la historia hubiese tomado otro rumbo? Si Estados Unidos lo hubiera extraditado, si Gary hubiese pasado el resto de su vida tras rejas, ¿lo recordaríamos como un héroe trágico, como un mártir de la verdad, o como un ejemplo de hasta dónde llega la mano del poder? Cada hoja de cálculo misteriosa, cada archivo borrado, cada nombre extraño que apareció en sus hallazgos se convirtió en un eco que aún resuena. Para algunos, son pruebas de contactos extraterrestres y tecnologías suprimidas. Para otros, simples coincidencias en sistemas colosales. La duda persiste, incómoda, imposible de borrar. ¿Qué secretos seguimos sin conocer? Tras McKinnon, los hackers dejaron de verse solo como delincuentes.
Su historia los convirtió en exploradores del abismo digital, buscadores de lo oculto, pero también dejó sobre la mesa una frontera peligrosa. ¿Hasta dónde puede llegar la curiosidad antes de transformarse en delito? La pregunta queda suspendida, en cada cuarto oscuro, en cada teclado que late en silencio. Los documentales, los libros, los foros y las teorías conspirativas amplificaron la narrativa. Para millones, Gary no fue solo un hacker, fue el hombre que pudo haber visto pruebas de vida extraterrestre y proyectos secretos que cambiarían el destino de la humanidad. Y aunque nunca haya podido demostrarlo, esa posibilidad fue suficiente para alimentar un mito que aún hoy se multiplica. A nivel práctico, su caso dejó cicatrices. Gobiernos y corporaciones reforzaron defensas, revisaron protocolos, endurecieron accesos. Cada intrusión de McKinnon se convirtió en advertencia. El mayor peligro no siempre viene de ejércitos organizados, sino de un individuo curioso, paciente y decidido. El dilema moral sigue abierto. ¿Es un héroe el que desafía la ley en busca de la verdad? ¿O un criminal que puso en riesgo sistemas sensibles? Gary McKinnon nos mostró que la delgada línea entre valentía y delito se dibuja de manera distinta según los ojos que juzgan. Algunos expertos creen que él pudo haber visto más de lo que contó. Energía avanzada, programas de vigilancia global, incluso rastros de inteligencia extraterrestre. Tal vez lo hizo, tal vez no. Pero cada hipótesis obliga a una reflexión inevitable. ¿Cuánto de lo que nos ocultan es real y cuánto es ficción cuidadosamente sembrada? El eco de su historia se extendió más allá de los tribunales. Inspiró películas, series, podcasts y libros. No como un simple criminal, sino como un mito moderno. El hombre que desafió al poder con nada más que un teclado y una obsesión. Y su legado, al final, es tan simple como inquietante. La curiosidad humana no se detiene. Siempre habrá alguien dispuesto a mirar donde no debería, siempre quedarán preguntas que desafían a los guardianes de la información. Mientras las luces de las ciudades parpadean y miles de teclados se encienden en la oscuridad, una pregunta persiste, como una chispa imposible de apagar. ¿Qué secretos aún esperan ser descubiertos? Y sobre todo, ¿quién tendrá el valor de mirar donde otros temen hacerlo? Un nombre, una computadora, una obsesión. Gary McKinnon dejó de ser solo un hombre para convertirse en un símbolo. El símbolo de lo que ocurre cuando la curiosidad humana choca contra los muros del poder. Su historia nos mostró que incluso alguien solitario, armado únicamente con un teclado y determinación, puede estremecer a gobiernos, desatar tormentas diplomáticas y obligar al mundo a replantearse qué tan seguro es lo que creemos intocable. A lo largo de los años, su caso dejó cicatrices y destellos. En la cultura digital, donde su nombre es leyenda. En la ciberseguridad, que tuvo que reinventarse tras sus intrusiones. En los debates éticos, que aún se preguntan si fue un criminal o un visionario. Y en las teorías de conspiración, que lo convirtieron en guardián involuntario de secretos que tal vez nunca existieron, o que tal vez jamás nos revelarán. Pero lo más poderoso no fue lo que encontró, sino las preguntas que sembró. ¿Qué secretos permanecen ocultos en archivos que nadie ha visto? ¿Cuánto poder tiene la curiosidad frente a la autoridad? ¿Y quién decidirá algún día hasta dónde podemos indagar? El verdadero legado de Gary no está en juicios ni en extradiciones, sino en la chispa que encendió en millones de personas, estudiantes, hackers, activistas, soñadores, todos aquellos que se atreven a mirar donde otros apartan la vista. McKinnon nos recordó que el conocimiento es un territorio peligroso, pero irresistible, que cada descubrimiento tiene un precio, y que la verdad, por más oculta que esté, siempre deja un eco para quien se atreve a buscarla. Mientras las luces de la ciudad parpadean y miles de pantallas se encienden en todo el mundo, la historia de Gary McKinnon sigue viva, susurrando a los curiosos, inspirando a los inconformes, retando a los soñadores, porque no hay muro que no pueda ser desafiado. No hay secreto que no despierte la imaginación de quienes se atreven. Y ahora, la pregunta queda en tus manos. ¿Qué harías tú si tuvieras frente a ti la llave de lo prohibido? Si esta historia te atrapó, suscríbete, porque la curiosidad nunca termina, y los secretos apenas están comenzando a revelarse.